hoy estaremos hablando, recuerden que siempre venimos hablando sobre la oración. Todo este año hemos dedicado para hablar, para tratar de entender, para aprender lo que es, no solo lo que es orar, pero lo que Dios espera de nosotros en cuanto a la oración. Yo creo que la oración, en la mayoría de nosotros, es algo difícil. Yo no sé cuántos se despiertan cada mañana con el deseo de ir a Dios y orar y pasar un buen tiempo en oración. ¿Hay personas así? Sí. Muchísimas, creo que no. Siempre es al contrario. Pero Dios desea que nosotros desarrollemos esto, y no es imposible, y no es difícil, y no es algo complicadísimo. Simplemente es hacerlo. ¿Cuántos de ustedes les gusta hablar? Algunos levantan así la mano como que... Note que dije cuánto les gusta hablar, no dije mucho o poco. Creo que la mayoría nos gusta hablar. Una que otra persona no le gusta mucho hablar, pero cuando tiene la oportunidad, habla. Las mujeres, por ejemplo, critican a los hombres de que, o más bien al revés, los hombres criticamos a las mujeres que hablan mucho. Eso es cierto. ¿Verdad que las criticamos y decimos? Ahora, ¿es cierto que ustedes hablan mucho, hermanas? Sí. Emma es muy sincera. Algunas dicen, no, ¿verdad? Ok, no vamos a hacer esto. Pero no sé si han notado a hombres que cuando empiezan a hablar de deportes, no paran, ¿verdad? O cuando tocan algún tema que sí les interesa. Entonces, eso de quién habla más que el otro es relativo en cierto sentido. Así que tenemos que tener mucho cuidado en correr a juzgar a otro y decirle que no habla o que habla. ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque la oración es simplemente hablar con Dios. Lo difícil es que no le vemos ahí físicamente. Y puede ser que usted se sienta que está hablando a la pared. No, Dios te oye. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Pero si notan, muchas veces nuestras oraciones es por nosotros mismos. Señor, esto, Señor, tú sabes que me pasa esto, Señor, mi trabajo, Señor, mi jefe, Señor, mi esposa, Señor, mi esposo, Señor, mis hijos, Señor, yo quisiera esto, Señor, yo quisiera el otro. Y está bien, o sea, no es que estamos diciendo que es totalmente mal. El problema es que si siempre nuestra oración es así, si siempre es así, cuando oramos por otros. Ahora usted me va a decir, claro que yo oro por otros, porque a veces oro por mi familia, ok, pero fuera de su familia, ¿qué es su jefe? ¿Qué es sus vecinos? ¿Qué personas que usted conoce que no conocen a Cristo? ¿O personas con las cuales usted está teniendo problemas? Bueno, sí, yo le digo a Dios que les mande lo que se merecen. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Nos cuesta. Pocas veces pasamos tiempo orando por otros. Ahora, puede ser que cuando oramos por otros es porque me está dando problemas o porque yo quisiera algo, un cambio en esa persona que me va a beneficiar a mí. Entonces, al final, la oración no es tanto por esa persona, es por usted mismo, por usted misma. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos en 1 de Timoteo capítulo 2? Pablo instruye a este joven pastor Timoteo y le dice en el capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos. No, después pasa y nos da el ejemplo de orar por las autoridades y todo eso, pero él dice por todos los hombres. Aún más, el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44, Él le dice a sus discípulos y les dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Encuentra usted que es fácil orar por aquellos que nos causan mal? Silencio. Porque es difícil, ¿no es cierto? Nos cuesta orar por aquellos que deliberadamente nos hacen mal. Aun cuando quizás hacen algo mal que no es totalmente intencional.
pero nos cuesta orar. Bueno, Señor, tú dices que debo orar por mis enemigos y pues tú sabes, ahí te los dejo en tus manos. ¿Qué quieres decir con eso? Haz lo que tienes que hacer y hazlo pronto. Pero es muy interesante que la palabra de Dios siempre nos ha instruido y siempre nos enseña a orar por otros. Es muy claro en la palabra de Dios que es parte, quizás pudiéramos decir, de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, orar por otros. Y yo quiero animarle a que usted empiece a orar hoy mismo por aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Especialmente debemos pensar en aquellos que no conocen a Cristo. ¿Usted conoce familiares, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, amistades, jefes? Que si el Señor Jesucristo viniera hoy mismo a arrebatar a su iglesia, la mayoría de esas personas se queda. Y usted dice, ay, qué bueno, porque no lo quiero conmigo. Y usted tiene la oportunidad de hablarles de Cristo. Pero por alguna razón no lo ha hecho. A veces un poco de temor, lo entiendo, pero a veces es porque no quisiera hacerlo porque me cae bien gorda esta persona. Wow. Entonces a veces tenemos que empezar a dejar que Dios ame a las personas a través nuestro, porque Dios nos capacita para hacerlo. Porque la oración es más, tiene que ver en cuanto a Dios. Dios quiere que nosotros hablemos con Él, pero también nos va a ayudar a profundizar nuestro crecimiento a través de la oración. Tiene que ver directamente con Dios. Y saben, en muchas ocasiones, nuestras oraciones van a mover a nuestro Dios. Y creo que a veces estamos tan ocupados en muchas cosas y buenas cosas, que no oramos. Y menos por otros. Recientemente hemos sido testigos de desastres naturales. Muchos cristianos sufriendo la pérdida de seres queridos, muchos sufriendo de pérdidas materiales. Y eso, gracias a Dios, nos ha motivado quizás a orar por otros. Pero me pregunto si oramos por lugares en donde no conocemos a nadie. Entonces Dios quiere que oremos por otros, que oremos por otros. Uno puede ver en el capítulo 32 y a través de todo Éxodo cómo Moisés va creciendo en su relación con Dios, en su manera de hablar con Dios y orar por Dios. Recuérdense que Moisés no quería servir a Dios. Cuando Dios se presenta ante él y le dice, yo quiero que vayas a Egipto. Oh, no, Señor, yo no lo voy a hacer. Manda a alguien, después de dar varias excusas. Capítulo 3 de Éxodo. Le dice, Aarón te va a ayudar. Pero inicialmente no quería. Y a veces hay temor en nosotros para hacer lo mismo. Pero después podemos ver, el mismo Dios llama a Moisés amigo de Dios. Se desarrolló una increíble, no solo amistad, pero una relación más estrecha. Y eso es lo que también la oración va a hacer. Que nosotros podamos desarrollar una relación más estrecha. ¿Quién es su mejor amigo? ¿Quién es su mejor amiga? Y si usted puede dar un nombre, una de las características de ese mejor amigo o esa mejor amiga es que usted habla mucho con esa persona, ¿o no? Es mi mejor amiga, hablamos una vez al año, pero es mi mejor amiga. No, parece que hablamos más con ese mejor o mejor amiga que con nuestro propio esposo o esposa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el hablar mucho con esa persona va a profundizar y va a hacer de nuestra relación más estrecha. Es exactamente lo que la oración hace. Entre más oramos y hablamos con Dios, ustedes van a notar una mejor relación. Aquellos que conocen a Dios mejor son los más ricos y más poderosos en obtener respuestas a sus oraciones. En el Salmo 1, versículo 2, David escribe, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley medita de día y de noche.
se deleita en Él. En el 112, bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En el 119, versículo 97, escribe, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué está diciendo el salmista? He desarrollado una intimidad con mi Dios, que amo su ley, amo hablar con Él. Si nuestro Dios está esperando que lleguemos a hablar con Él, Él no está esperando. Usted quizás ha hecho cosas, ¿verdad? En esta semana, ¿se acuerda lo que ha hecho usted esta semana? Y usted dice, ay, ¿verdad? Qué bueno que Dios no, qué bueno que nadie sabe. Y voy y oro a Dios, ¿te rechaza? No. Esa es la bendición. Ahí está para oírnos, ayudarnos a corregir lo que tenemos que corregir. Esto que acabamos de leer habla de una estrecha y profunda comunión con Dios. La oración nos va a ayudar a esto. Y cuando oramos por otros, nos va a ayudar bastante. Porque el deseo de Dios es que cada uno de nosotros desarrollemos una muy buena amistad con Él, una relación tal que tú estás hablando con Él constantemente, no solamente en tiempos de necesidad, no solamente en ciertas ocasiones que quieres algo, vas a hablar constantemente, quieres hacerlo. Hay padres que muchas veces cuando los hijos vienen a hablar con nosotros, desgraciadamente a veces sabemos que lo que quieren es algo, porque casi nunca hablan. Pero qué bueno cuando tenemos una relación tal que cuando recibo una llamada de uno de mis hijos no tiene que ver absolutamente nada con que, oh, ¿y ahora qué querrá? Sino que solamente quieren hablar. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. ¿No es cierto que estamos tan ocupados muchas veces, tan preocupados muchas veces, que solo vamos a Dios para pedir? Y esto lo hago yo. Dios no te rechaza. Y dice, qué bueno que a lo menos me hablas. Qué bueno que a lo menos me hablas. La oración profundiza nuestra relación con Dios. En el Salmo 90 dice el salmista, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. No importa por lo que usted y yo pasemos, Él es nuestro refugio. Tú puedes ir y hablar con Él. Mire lo que Jesús habla cuando Él es arrestado. En el capítulo 26 de Mateo dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Qué profundidad de comunión y relación con su Padre tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que pueden venir y detenerme y yo no puedo ir en este momento a orar a mi Dios y Él traer un montón de legiones y liberarme? ¿Cuál fue la última vez que usted oró a Dios esperando respuesta? 2 veces esta semana Dios contestó así mi oración. Que a veces les soy franco, a veces me asusto un poco. Y no debiera porque es mi Dios. Pero ayer oré a Dios, Señor, tú sabes que fulano de tal no ha regresado, quiero verlo. Señor, tráelo. Esta mañana cuando me levanté hice lo mismo. Y qué alegría fue verlo en el pórtico. Fui, le di un tremendo abrazo. Le digo, hoy exactamente estoy orando por ti. Casi los dos lloramos. Dios contesta, ¿cuál fue la última vez que estabas orando por alguien que no has vuelto a ver en iglesia? Por el contrario, dice, ay, sí, fulano está en la vuelta. Y claro, seguro anda muy mal. Y cree que ya. ¿Oras por él? ¿Oras por ella? Bueno, es que no sé, ¿y acaso tengo que saber lo que está pasando? Pero Dios quiere que intercedemos, que hablemos, que oremos por otro. Y esto es lo que quiero que veamos aquí en el libro de Éxodo, capítulo 32. Vamos a aprender algunas lecciones, porque este capítulo es increíble en cuanto a la nación de Israel. Lo primero que vamos a ver es, ya sabemos, si usted ha estudiado su Biblia, ha leído su Biblia, va a tener que reconocer que los judíos pudiéramos decir, eran muy cabezones. Nosotros no somos como ellos. No. Ellos sí. Por eso lo podemos ir a la Biblia, estudiarlo, leerlo, hablarlo.
y gracias a Dios que no somos como ellos. El hermano Jeff estuvo enseñando la otra noche, recuerdan ustedes, qué bueno que no soy como aquel, ¿verdad? Por mi culpa. No, qué bueno que no soy como ellos. Todos necesitamos orar por otros y ponernos a un nivel en el cual tenemos que reconocer que necesitamos a nuestro Dios. Siempre, a todo nivel. Lo que primero quiero que vean es que la impaciencia muchas veces nos va a llevar a pecar. ¿Cuánto fue la última vez que usted está orando a Dios y espera que Dios le conteste en 2 semanas? Y como no lo hace, usted actúa. Bueno, es que ya he orado por 1 año y no hay manera. Entonces, yo creo que Dios quiere que yo actúe. ¿De veras? Iniciemos a leer lo que tenemos aquí en Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Moisés está en la presencia de Dios. Y lo único que el pueblo tiene que hacer es esperar que Moisés baje a ver qué es lo que Dios ha hecho. Recuerden, este pueblo ha experimentado tremendas bendiciones de Dios. Este pueblo ha experimentado milagros de Dios. Literalmente milagros. Y un milagro es algo inexplicable que solo Dios puede hacer. Y ahí están impacientes. Saben que Moisés está con Dios, pero dice: levántate. Y quiero que observen algo. Miren lo que dicen ellos: levántate, haznos dioses. ¿Qué petición más en contra de lo que Dios les había dicho? Capítulo 20, versículo 3. Éxodo, capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está dando este mandamiento a su pueblo. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Y qué dice el pueblo a Aarón? Oye, haznos dioses. ¡Wow! ¿Cuál fue la última vez que usted fue y pidió algo a Dios que es completamente en contra de su palabra? Usted me va a decir: oh no, yo no hago eso. Señor, tú sabes a aquella persona lo que me hizo, hazle lo mismo. ¿Qué es eso? Bueno, usted sabe que no. A veces nosotros queremos ayudar a Dios, aún tomar el lugar de que debemos ser parte del castigo que Dios pueda mandar a otra persona. Dios dice: no, eso es mi asunto, Dios se encarga, esto está todo en mis manos, así que no tienes que preocuparte. Haznos dioses. Y noten lo que luego les dice: que vayan delante de nosotros. ¡Qué ignorancia! ¿Sabía usted que muchas veces nosotros como hijos de Dios actuamos ignorantemente, simplemente porque no le conocemos? Dios se ha revelado a nosotros. Y por eso es importante que usted conozca a Dios. Y la única forma que usted lo va a conocer es a través de su palabra y en oración. Porque las cosas que Dios pueda revelar a ti como Dios que es, te las va a revelar porque te dio el Espíritu Santo de Él. Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y que va a usar su palabra para que yo pueda entender. Pero esta nación se impacientó. Ay, pero ya tengo años de estar orando.
Usted tiene años de estar orando y cuántos de esos años ha confiado que Dios va a hacer su voluntad. Porque realmente a veces nuestra oración es que queja. Señor, pero ya, soy tu hijo, por favor. ¿Cuánto tiempo más, Señor? Tú sabes, yo voy a la iglesia, aunque no con mucha frecuencia, pero voy. Ahí estoy tratando de hacer esto, haciendo el otro. Y empezamos a forzar a Dios a que Él debe contestar lo que yo estoy pidiendo. Y a veces lo que estoy pidiendo no va de acuerdo a su voluntad. En Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. En el versículo 14. Bueno, vamos a empezar en el versículo 13. Juan escribe en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito y vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Ay, pero yo he pedido por la salvación de esa persona y no hay manera que se convierta. ¿Acaso Dios dijo que después de la segunda oración se va a convertir, aunque ha pasado a veces? Él dice, ora, porque el deseo de Dios, su voluntad es que nadie se pierda. ¿Para qué voy a poner yo el tiempo? Sí, pero ¿por qué voy a...? O sea, ya el Señor... No, ora, dile. El problema es que a veces queremos que la persona cambie. Por favor, Señor, cámbialo porque es un borracho increíble. ¿No será que esa persona necesita a Cristo y por lo tanto no puede dejar el licor? Entonces debo orar, ¿por qué? Por su salvación. Por su salvación. Y cuando oramos dentro de su voluntad, ¿qué dice Él? Él nos oye. Pero a veces no conocemos su voluntad porque no pasamos tiempo en lo básico que es su palabra. Aquí está. Y nos toca orar. Dios les había dicho, no deben tener dioses. Y vienen a Aarón. Y a Aarón le piden que haga dioses. Ahora, recuerden, Aarón es el hermano de Moisés. Y Aarón sabe perfectamente lo que Dios espera. Moisés está en la presencia de Dios y está dejando a Aarón encargado, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería la reacción de Aarón? Oh, un momentito, hermanos, un momentito, pueblo, tenemos solo un Dios. Así que vamos a esperar a mi hermano. Vamos a esperar a ver qué es lo que Dios está haciendo. ¿Es lo que dice la Biblia que Aarón hizo? No. Versículo 2, trágico. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Imagínense cómo se pondrían ellas, ¿verdad? Todos esos aretes preciosos que tienen. ¿Qué? De vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, por favor ponga atención lo que están diciendo. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué mentira! Pero no es lo que el mundo cree hoy. Tú crees un montón de mentiras que están enseñando en el mundo de hoy y oras de acuerdo a eso. Ay, pero es que yo vi en internet y en YouTube que si oro esta oración, Dios va a hacer esto. Y esto es lo trágico, montón de cristianos haciéndolo.
¿Qué diferencia tenemos hoy a los tiempos del pueblo de Israel? Ay, no, pero yo lo vi. ¿Qué dice Dios en su Biblia? No sé, pero yo lo vi. Y eso tiene que ser cierto porque hay 50 que lo hay, y que share, y que share, y que share, y alguien me lo mandó. Yo conozco a ese cristiano y si él lo mandó, debe ser algo bueno. ¿Qué dice la Biblia? Ay, es que no tengo tiempo, pero este hermanito, ay, ese hermano, ay, es una belleza. Yo sé que se está dejando a su esposa, pero es una belleza. Y él mandó eso, así que debe ser algo bueno. Entonces ya la Biblia no es su manera de aprender, ahora es YouTube. Y porque usan el nombre de Dios, tú crees que es bueno. Y no tienes manera de discernir porque no conoces la verdad. Ay, pero soy cristiano y Dios me va a guiar a la verdad. Por eso te dejó la verdad. Y te dio el Espíritu Santo que vive en ti. Pero ellos tienen la osadía de decir, note que Aarón no está diciendo esto, el pueblo lo está diciendo. Pero versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová con un ídolo. ¿Cuál es tu ídolo, hermano? ¿El trabajo? ¿El deporte? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu profesión? ¿Tu negocio? ¿Qué es tu ídolo? Porque muchas veces tenemos un ídolo y luego queremos hacer todo lo que Dios quiere para estar bien y tranquilizar nuestra conciencia. A través de toda la historia, el hombre siempre ha buscado llegar a Dios por su propia cuenta, no por lo que Cristo hizo. Y la Biblia dice, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No es nadie más, no es ninguna religión. Este pueblo, estos son tus dioses, dijo el pueblo, y te sacaron de la tierra de Egipto. Dios fue quien lo sacó, ¿se acuerdan? Está escrito. Y si no lo cree, vuelva hacia atrás y lea en la forma milagrosa que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora tiene la osadía de decir, estos dioses fueron los que nos sacaron. Qué malagradecidos somos con Dios, ¿no? Recuerda todas las cosas que Dios ha hecho por ti a través de los años. Y cuando vienen las situaciones difíciles, lo primero que haces es desertar a Dios. Lo primero. A veces yo soy tentado a orar así, Padre, ¿por qué no vuelves a mandarle a ese hermano, a esta hermana lo que... Y tengo que pedir perdón y confesar a Dios porque no debo orar así, debo amar a mi hermano, a mi hermana. Pero ¿cuántas veces somos tan mal agradecidos con nuestro Dios que se nos olvida por completo todo lo bueno que ha hecho? Solo nos acordamos lo que no nos gusta. Y dice, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ay, pero ven, están contentos. ¡Qué bueno! Lo que no se dan cuenta es que mucho del gozo que el mundo ofrece es pasajero, es superficial. Y cuando vienen los tiempos difíciles, eso es lo primero que desaparece. Pero el gozo de Dios, por más difícil que esté pasando la uno, nunca desaparece. La paz de Dios, por más difícil que yo pueda estar pasando y por más que esté pasando en este mundo, la paz de Dios es real.
Pero este pueblo se estaba llevando solamente por sus emociones, por su impaciencia. Ahora, ¿por qué estoy tomándome el tiempo para ver esto? Y el tema es orar por otros, porque lo que va a hacer Moisés es orar por su pueblo. Versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Es posible que un cristiano se corrompa? Sí, Señor. Ay, pero hermano, ¿a quién oyes? ¿A quién escuchas? ¿A qué lees? Pasa poco a poco. Por eso es tan importante que sea. ¿Recuerdan? Josué dijo, fue Josué el que dijo: yo no me voy a apartar ni a derecha ni a izquierda, voy a ir ¿qué? Derechito, de acuerdo a lo que Dios dice. Dios dice, eso es lo que hago. Sí, pero mira, tú sabes que siempre estamos tratando de irnos por la tangente, como decimos por ahí. Y eso lo único que trae es desvío y en muchos casos corrompe. ¡Wow! Versículo 10 dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Dios se molesta, Dios se enojó. A veces, ay no, pero Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios celoso. Y había dicho específicamente a la nación de Israel: hay un solo Dios, yo Jehová. Y ahora ellos dicen: aquí está nuestro Dios, cosémonos. Esto irrita a nuestro Dios. Y Dios ejecuta, por así decirlo, juicio. Porque les dice: desciende y los voy a consumir, porque déjame que se encienda mi ira en ellos. Qué interesante que en la polémica, en la conversación de Moisés con Dios, Dios con Moisés, Dios le dice: déjame. Casi suena como que le está pidiendo permiso a Moisés. Miren la relación tan estrecha que existe. Y le dice: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Nosotros diríamos, y yo bien incluido, se lo merecen. Hazlo, Señor. Tal vez ustedes son demasiado amorosos y santos y no van a pensar así. Pero yo estoy muy de acuerdo con mi Dios. Lo que merecen es ser ejecutados. Dios les había dicho una cosa y ahora quieren hacer todo lo opuesto. Dios les había sacado de Egipto y dicen: esos dioses fueron los que nos sacaron. ¡Wow! Pero miren la reacción de Moisés, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, y si ustedes siguen leyendo, van a notar que lo que Moisés hace: Dios, ¿cómo es posible que tú vas a ejecutarlos? ¿Qué va a pensar la gente del mundo? Tú los sacaste de Egipto, van a decir que los sacaste para luego matarlos. Dios, por favor, no hagas eso. Óigame, Moisés está implorando, está orando por un pueblo que él conoce que bien merece la ira de Dios. Esto es orar por otros. Hay muchos pueblos en este mundo que uno pudiera decir: saben, esa gente vive tan depravadamente que lo que necesitan es morir. ¿Has orado por ellos? ¿Has orado por pueblos que lo único que desean es ver a los cristianos muertos? Y no solo desean, lo hacen. ¿Oramos por ellos? Lo que estamos orando es: Señor, manda a alguien que le haga lo mismo. Porque esa es nuestra naturaleza a veces. Pero Moisés está pidiendo, está implorando por su pueblo. Versículo 14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¡Wow! Esto es una oración poderosísima. Moisés sabe que su pueblo lo merece, pero dice: Dios, por favor. Es como pidiendo un chance más para esta gente, que lleguen a creer. Si muchos vieron los milagros, muchos vieron la obra de Dios, les encantó porque los benefició, pero no creyeron en Dios.
y quisieran regresar a lo mismo. Pero Moisés ora por ellos. Y Dios dice, ok, Moisés, está bien, no lo voy a hacer. ¡Wow! Pero miren lo interesante que pasa, porque en el versículo 19 dice que Moisés empieza a bajar, Josué está con Moisés y Josué le dice, oye, hay un escándalo como de guerra en el campamento. Y Moisés le dice, no, es otra cosa que está pasando, festejo. Moisés baja, versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¡Wow! Hay un cambio ahora en Moisés. ¿Detesta a estos hermanos? No. Pero detesta el hecho que tan pronto hayan regresado a la idolatría. Porque dice que es cuando vio el becerro. Vio y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¡Wow! Entonces Moisés va y habla a Aarón. ¿Qué es? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Líderes, tenemos una tremenda responsabilidad porque cuando usted cede al pecado, usted es completamente responsable. Padre, cuando usted cede al pecado en su hogar, usted es tremendamente responsable. Eso no quiere decir que usted debe de seguir amando a los suyos, por supuesto, pero cuando usted tolera el pecado, usted es cómplice. Y es lo que Moisés le está diciendo a Aarón. Pero miren la farsa de Aarón, porque Aarón se sacude. Y dijo Moisés, y respondió Aarón, versículo 22, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. O sea, no es culpa mía. Ellos querían un becerro, yo solo les di la idea de que me trajeran todos los aretitos de oro y aquí está. Porque me hicieron asnos, me dijeron asnos dioses. ¿No es cierto que vivimos en un mundo que queremos complacer a otros y no a Dios? Aún iglesias queremos ver qué hacemos para que la gente venga y se sienta cómoda. Y no queremos predicar el evangelio tal y como aparece en la Biblia para que no se ofendan, porque queremos que regresen. Un día daremos cuenta a Dios de semejante cosa. Del versículo 20 al 29 vemos el resultado del pecado de Israel. ¿Sabe qué pasó? 3,000 personas murieron ese mismo día. 3,000. Consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna. Pero miren lo que hace Moisés otra vez. Ya había orado a Dios, ya había pedido. Cuando él baja, ve y ¡wow! Tiene razón mi Dios. Decidan y tomen ustedes, ¿están con Dios o están con el enemigo? Y aquellos que escogieron no estar con Dios, Dios los eliminó. Versículo 30 nos dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. ¿Qué va a hacer otra vez? Ir a interceder por ellos. ¿Saben qué es esto, hermanos? Amor. Amor hacia aquellos que no quieren nada con Dios. Wow. ¿Qué tanto oras por aquellos que tú dices, sabes, es que ya no hay esperanza? No, es que ¿para qué orar? No se va a convertir. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Qué equivocados que estamos. No, es que usted no conoce a ese, usted no conoce a ese. ¿Sabe, hermano? El otro día, la semana pasada o antes de esa semana, alguien vino y me dice, hermano, ¿sabe? Se convirtió fulano de tal. Y francamente yo nunca creí que se iba a convertir.
Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo. Ahora, lo que quiero que vean es el profundo amor de este hombre Moisés. Porque en el versículo 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Y luego miren lo que le dice, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. En otras palabras, si no los perdonas, quita mi nombre y mándame al infierno juntamente con ellos. Wow. ¿Sabe qué decimos nosotros? Bueno, Señor, mándalos al infierno, pero a mí no, ¿verdad? Porque tú me has perdonado a mí. Qué amor de hombre. Yo creo que por eso no vemos mucha gente venir a los pies de Cristo. Porque a veces actuamos de acuerdo a lo que sentimos. Y no queremos orar por aquellos que son enemigos de Dios. Empecemos a orar ahora por aquellos que sabemos que detestan a Dios. No te detestan a ti. Ya, no te quieren invitar para esto o el otro. No es a ti, es a tu Dios. Entonces ora por ellos. Ellos necesitan. No se dan cuenta del amor profundo que tienen. Pero ¿cuál de nosotros pondría la vida por otra persona que no conoce a Cristo? Yo creo que difícilmente encontraríamos a alguien. Por un amigo muy íntimo quizás, por un familiar a lo mejor, por un hijo ni se diga. Pero un total extraño que quizás pudiéramos decir no lo merece, ¿por qué voy yo? Moisés pide a Dios y le dice, si tienes que quitar mi nombre del libro de la vida. Dios le reafirma, no, una vez que está escrito tu nombre, nadie lo puede borrar. Pero ¿qué deseo tiene Él? Quiero retarte que empieces a orar hoy mismo. Hemos oído hablar de tanta gente, no solo cerca de nosotros, pero alrededor del mundo, que detesta el nombre de Dios. Y no nos nace orar por ellos. Dios dice, ora, ora, porque no solo va a hacer una obra en mí, pero vamos a ver personas venir a sus pies. Padre Celestial, Dios, tenemos que reconocer esta mañana que muchas veces nuestras emociones nos ganan y por lo que sentimos muchas veces ni queremos traer delante de ti a ciertas personas, ciertos grupos de personas, no solo que conocemos, pero alrededor del mundo, simplemente porque sabemos que te detestan. Dios, qué ejemplo el de tu amigo Moisés. Danos un corazón hacia aquellos que no te conocen, que empecemos a orar hoy mismo por estas personas que sabemos que no te conocen y sabemos que te rechazan y sabemos que se burlan de ti y a la vez de nosotros. Pero Dios, haz que esto más bien haga de mí un compromiso para orar. Aún en actitud de oración. Quizás hay alguna persona aquí que dice, sabe hermano, me gustaría conocer a ese Cristo del cual usted predica porque yo no lo conozco. He oído hablar. Él murió en la cruz del Calvario. Por usted hay alguna persona aquí que dice, yo no soy hijo de Dios, no soy creyente. Me gustaría que alguien me explique. ¿Puede levantar su mano? ¿Alguien esta mañana? Alguien se va a acercar y abrir la palabra de Dios. Hermano, hermana, ¿qué vas a hacer? Tenemos mucha oportunidad para orar. ¿Cuántos de ustedes me dicen hoy, yo voy a orar específicamente por esta persona? Quiero ver su mano de compromiso. Sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, amén. ¿Tienen ese nombre? Dios te bendiga. Pueden bajar su mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Usted levantó su mano comprometiéndose ante Dios a orar por esa persona. Sí, me gustaría mucho que lo comparta conmigo después, en un correo electrónico o algo para ayudarte a orar, pero también para que veamos el resultado de lo que Dios va a hacer. Padre, gracias por cada hermano, gracias porque sabemos que tú contestas la oración de tus hijos y especialmente aquellos que no te conocen. Bendícenos, guíanos. Gracias por esta mañana y por lo que estás haciendo, no solo en la clase hispana, pero también a través de toda la iglesia. Oramos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Puesto de pie, salude a su vecino y